Vamos a dar comienzo entonces. Buenas tardes. Para aquellos que no los saludé previamente, voy a poner a grabar la clase. Bien, les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo a esta que es la clase práctica de la 12ª semana de clases. Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021. Y tal como dicta el cronograma de clases, hoy corresponde ver estados modales de descomposición modal. Bueno, el doctor Massa me comentó que no había llegado a cubrir el tema de descomposición modal, con lo cual, eh, si me confirman que es así, la idea de la clase de hoy es que sea teórico-práctica. O sea, así, ¿no es cierto? No han llegado a ver el tema en el teórico de descomposición modal, ¿correcto? Chicos, ¿me confirman eso? Sí, profe, no habíamos alcanzado a ver descomposición modal, pero el profe Brewer mandó un link de una clase. Bueno, si no todos la vieron, hoy vamos a reforzar un poquito sobre ese tema. Entonces vamos a comenzar. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy, vamos a hacer una brevísima introducción y repaso de los conceptos previos, como lo es la respuesta de sistemas de un grado de libertad dinámico a condiciones iniciales, a cargas armónicas y cargas impulsivas. Luego la obtención de K sub C en sistema de múltiples grados de libertad dinámico, obtención de modos y frecuencias características en sistemas de múltiples grados de libertad dinámico. Luego les voy a presentar un práctico que nos va a servir de guía para, como resolución de un problema en particular y nos va a servir para presentar el tema de descomposición modal. Y el práctico número 10, que no lo he podido armar, que lo voy a armar en lo que resta del día y se los voy a subir a la noche. Bien, en lo que es la introducción y conceptos previos, recordemos que partíamos de un sistemita de un grado de libertad dinámico con propiedades elásticas conocidas. La propiedad inercial, es decir, la masa, podía venir de dato o teníamos que hacer un modelito concentrando de alguna forma la masa, ¿sí? Salvo que existiese una masa eh, que predomine en el sistema y que esté concentrada en algún punto en particular. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para obtener la matriz de la rigidez condensada? En este caso que tuviésemos un sistema de un grado de libertad dinámico, es simplemente un escalar la rigidez condensada, ¿sí? Y lo podríamos hacer ensamblando la matriz de rigidez elemental de cada uno de los elementos que conforman la estructura bajo análisis e imponiendo condiciones de borde. Si al imponer las condiciones de borde, los únicos grados de libertad que quedan activos son dinámicos, la matriz de rigidez que se obtiene es justamente la matriz de rigidez condensada. Si eso no ocurría, tenemos que utilizar la condensación estática, ¿sí? A través de esa ecuación que ya conocen. La tercera posibilidad es emplear el concepto de flexibilidad, ya sea en el marco del método de la rigidez o en el marco del método de las fuerzas, es decir, imponiendo una fuerza unitaria y obteniendo el desplazamiento. Ese desplazamiento era la reflexibilidad asociada al grado de libertad y haciendo 1 sobre ese desplazamiento nos daba la rigidez condensada asociada a ese grado de libertad dinámico. Y luego empleando el concepto de rigidez, que básicamente es imponer desplazamientos unitarios y calcular la fuerza necesaria para lograr ese desplazamiento unitario. Y esa fuerza necesaria es directamente la rigidez asociada a ese grado de libertad. Todos los sistemas dinámicos de un grado de libertad tienen
el modelito que lo representa, el modelo dinámico, es básicamente este, masa, resorte, amortiguador. Y la ecuación diferencial que representa a ese modelo es esta ecuación diferencial de segundo orden, a coeficientes constantes, en este caso no homogénea, ya que tenemos la fuerza en función del tiempo, y también pueden o no haber condiciones iniciales. O sea, pueden haber condiciones iniciales nulas o no nulas. La respuesta a vibraciones libres, a ver, me está pidiendo aquí mostrar. Ahí está. La respuesta del sistema a vibraciones libres se obtiene resolviendo esta ecuación diferencial cuando el término del lado derecho es nulo y con condiciones iniciales no nulas. ¿Sí? Tendríamos un desplazamiento inicial que es U0 y una velocidad inicial. Estas son las ecuaciones que rigen la vibración libre. Cuando teníamos como carga externa aplicada una carga armónica de tipo senoidal, la respuesta era esta que está aquí, en este primer renglón, donde, bueno, ρ es este término, donde la respuesta estática multiplicada por gamma, este es el ángulo de fase, y las constantes A y B son estas que están aquí, que se obtienen a partir de esta respuesta completa de la homogénea más la particular, a la cual se le imponen las condiciones iniciales del problema. Y cuando teníamos una carga impulsiva, la respuesta del sistema era esta que está aquí, que es la integral de Duhamel, que es una integral de convolución, donde la parte que está, esta parte recuadrada, excepto la que está recuadrada en trazo, aparece tabulada, aparecen tablas donde aparece la integral de Duhamel, que ya las han visto, y a ese resultado tienen que multiplicar por 1 sobre la masa por la frecuencia natural del sistema. Si tuviésemos un sistema ahora de 2 grados de libertad dinámico y estuviésemos interesados en determinar la matriz de rigidez condensada, por el hecho de tener 2 grados de libertad dinámicos, tendremos una matriz de rigidez ahora y no una escalar asociado a esa rigidez. Usando el concepto de rigidez, tendríamos que la relación entre la fuerza y los desplazamientos está dada a través de la matriz de rigidez. Y entonces, ¿cómo hacíamos? Bueno, imponíamos, por ejemplo, al grado de libertad dinámico 1, que sería la masa esta aquí, un desplazamiento unitario. Sería este estado, un desplazamiento a U sub 1 igual a 1 y a U sub 2 igual a 0. Con el cuidado de que al resto de los grados de libertad que no son dinámicos, no les impongo ningún desplazamiento, los dejo libres. ¿Sí? Solamente se le imponen desplazamiento a los grados de libertad dinámicos. Al resto se los deja libres. Y entonces, este sería el estado deformado que obtendríamos aquí. Y bueno, la fuerza que tengo que aplicar en el grado de libertad dinámico 1 es justamente K11, y la fuerza que tengo que aplicar en el grado de libertad dinámico 2 es K21. Es decir, si yo a este sistema de ecuaciones, a U sub 1 lo hago 1 y a U sub 2 lo hago 0, lo que voy a obtener es que la primera columna de la matriz de rigidez es numérica, acá está, numéricamente igual a las fuerzas que tengo que aplicar en esos grados de libertad dinámicos para mantener ese estado de forma. Luego, si hago ahora a U sub 1 le doy un desplazamiento 0 y a U sub 2 un desplazamiento unitario, lo que voy a obtener es que la fuerza que tengo que aplicar en esos grados de libertad es justamente la segunda columna de la matriz de rigidez condensada. Esto lo puedo hacer o por el método de la rigidez o por el método de las fuerzas, o utilizando algún programa, como por ejemplo Porti en el caso de ser un pórtico, o grilla en el caso de ser un emparrillado, o puedo utilizar risas, ¿sí? En el caso de que tenga un pórtico o una estructura en el plano. Tienen que recordar, y les recalco, que a los grados de libertad que no son dinámicos no les impongo ningún desplazamiento, los dejo libres, se desplazan libremente.
El estado de esfuerzos asociados a los estados que yo tuve que plantear para obtener las columnas de la matriz de rigidez se conocen como estados unitarios de esfuerzos, ¿sí? O sea, este estado unitario, este estado A, que tiene asociado este estado de esfuerzos, se le llama estado unitario 1, que es el estado de esfuerzos asociado al grado de libertad 1. Es decir, cuando el grado de libertad 1 se desplaza a una unidad, el grado de libertad dinámico 2 y el resto de los grados de libertad dinámico los hago 0. ¿Está? El estado unitario 2, o también se le conoce el estado unitario 1 como 1, 0. Esto significa que al grado de libertad dinámico 1 se le da un valor 1. Y el grado de libertad dinámico 2 se le da un valor 0. Si tuviera 10 grados de libertad dinámico, el grado de libertad dinámico 1 es un estado 1 y el resto 0. ¿Está bien? Bueno, y el estado unitario 2, o el estado 0,1, es el estado de esfuerzos asociado a la segunda columna de la matriz de rigidez condensada. Profe, una consulta sobre la fibrilina. Sí. Cuando nos hace esta aclaración de que vamos trabajando en un estado con cada uno, o sea, con un desplazamiento unitario, y hace como una aclaración de que los otros grados de libertad no los tenemos o no los tocamos, no le hacemos nada, está relacionado a que estamos trabajando con la matriz de rigidez condensada, ¿verdad? O sea que ya están escondidos todos los otros, no le vamos a aplicar ningún tipo de acción ni nada, digamos. Está escondido entre comillas, están condensados, ¿no? O sea, cuando yo les digo que no le tienen que imponer ninguna restricción, es decir, cuando ustedes van y, por ejemplo, mediante el uso del programa PORTI, ¿no? Quieren obtener, para este problema en particular, quieren obtener la matriz de rigidez condensada asociada a estos dos grados de libertad dinámico. Para obtener la primera columna en la matriz de rigidez, lo que hacen es cargan la estructura, cargan los apoyos que originalmente tiene la estructura, y entonces al grado de libertad dinámico 1 le hacen valor 1. Y el grado de libertad dinámico 2 le hacen valor 0. Y el resto de los grados de libertad dinámico no los tocan. Los dejan que la estructura se deforme libremente. ¿Está bien? Ahí me quedó bien claro también hacia qué estaba referido también. Exacto. Bueno. Veamos cuál es la importancia que tienen los estados unitarios. Supongamos este ejercicio, que es un ejercicio que está en el capítulo 4, página 19 del apunte principal de la parte dinámica. Tenemos un problema que tiene una viga que está empotrada en un extremo y tiene un apoyo de primera especie. Y tiene dos masas, la masa 1, a ver, esta es la masa 1 y esta es la masa 2. ¿Bien? Y entonces dice, expresar el estado dinámico instantáneo en función de los grados de libertad dinámico. Bueno, entonces fíjense aquí cómo se ha escrito el estado en un instante de tiempo t, donde el estado hace referencia ya sea a un desplazamiento en algún punto que uno escoja de la estructura, o un giro en algún punto de la estructura, el valor de una reacción, ya sea un empotramiento, un momento o una fuerza, el esfuerzo en algún punto cualquiera de la estructura, o la tensión normal o tensión de corte en algún punto de la estructura. ¿Sí? Esto se refiere con el estado. El estado puede ser cualquiera de estas 5 cosas que yo he puesto acá. Entonces, el estado, en un instante de tiempo dado, va a estar dado por U1 de t por el estado unitario 1. Es decir, si yo quiero el desplazamiento en un punto determinado, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Si yo quiero en un instante de tiempo, por ejemplo, a los 10 segundos, yo quiero saber cuánto vale el desplazamiento
supongamos, en el punto intermedio entre el apoyo, entre el empotramiento y el desplazamiento de la masa, ¿qué tendré que hacer? Bueno, tendré que evaluar U sub 1, el desplazamiento de la masa 1, para t igual a 10 segundos, y multiplicarlo por el desplazamiento de ese punto asociado al estado unitario 1. Es decir, cuando la masa 1 se desplaza 1 y la masa 2 se desplaza 0. Bueno, ¿cuánto se desplaza ese punto? Y a eso le voy a sumar el desplazamiento de la masa 2 en el instante de tiempo t igual a 10 segundos, y lo voy a multiplicar por el desplazamiento de ese punto que yo quiero, que dijimos que era este punto, asociado al estado unitario 2. Es decir, es una combinación lineal de los desplazamientos de las masas multiplicados por el correspondiente estado asociado a cada uno de los correspondientes estados unitarios. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, de aquí la importancia de los estados unitarios. Vamos a ver ahora cómo se hacía para obtener modos y frecuencias en sistemas de múltiples grados de libertad dinámicos. ¿Sí? Entonces partíamos del sistema de ecuaciones diferenciales asociado al sistema en cuestión y dejábamos de lado el amortiguamiento. ¿Por qué? Porque habíamos visto que para amortiguamiento corriente de estructuras, ¿sí? Que es bajo, un amortiguamiento bajo, menos del 10%, habíamos visto que la variación entre la frecuencia natural y la frecuencia natural amortiguada, podemos decir que es despreciable. ¿Tá? Por eso es que planteamos el sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo dejando de lado el amortiguamiento. ¿Está bien? Se pueden obtener modos y frecuencias considerando el amortiguamiento, se obtienen valores y vectores propios complejos, o sea, de números complejos. Entonces, partimos de la ecuación 1, donde les quiero aclarar que por notación, todo lo que sea negrita va a ser una matriz, en el caso de la matriz masa, en el caso de U va a ser un vector. K sub C es una matriz, y este 0 que está acá es un vector de 0. Si uno quiere encontrar una solución distinta a la solución 0, ¿no es cierto?, lo que hacemos es proponer una solución de tipo armónica, de este tipo, donde esta U mayúscula es la amplitud del desplazamiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Derivamos una y dos veces para poder introducir en la ecuación, en el sistema de ecuaciones 1. Al hacer eso, vamos a llegar a esta ecuación que está acá, ¿sí? Que es un sistema de ecuaciones, no es diferencial, es un sistema de ecuaciones algebraicas, para el cual nosotros queremos una solución que sea distinta de la solución nula, o sea, de U igual a 0. O sea, una solución distinta a la trivial. Entonces, lo que pedimos es que el sistema no tenga solución, y para eso pedimos que el determinante sea nulo. Y en ese caso, al plantear que el determinante sea nulo, planteamos el determinante de K sub C menos un m cuadrado por n igual a 0, y entonces a partir de allí vamos a obtener una ecuación polinómica que se conoce con el nombre de la ecuación característica, y el orden del polinomio va a ser igual al orden de las matrices K sub C y de las matrices M, ¿sí? Y la incógnita va a ser lambda, donde lambda es igual a la frecuencia al cuadrado. La ecuación 3 es un problema de valores y vectores propios, ¿sí? Esta solución, esta ecuación característica va a tener m soluciones reales y positivas, donde m va a ser el número de grados de libertad dinámico, ¿sí? Fíjense que a ello ya tengo K sub C, o sea, la matriz de rigidez condensada. Siempre y cuando la vinculación que tiene el sistema a la fundación sea estable,
y que la matriz K sub C sea no singular. ¿Tá? No sé si han visto vibraciones libres, donde la matriz K sub C es singular. ¿Lo han visto eso o no? Bueno, ¿o están dormidos? No, creí que no vimos vibración libres. Bueno, ¿no están en lo que le cargó el doctor Breuer? En la clase que les colgó el doctor Breuer, vibraciones libres. Bueno, entonces una vez que resolvemos por las m raíces de ese polinomio, para obtener cada una de las frecuencias propias del sistema, lo que hacemos es que a cada una de las raíces le tomamos la raíz cuadrada. ¿Está bien? Y cada una de estas frecuencias omega i nos va a permitir obtener un vector propio, u sub i, que es solución del sistema 3, este que está acá. Por último, ese vector, ya que no está definido en módulo, ya que una solución u sub i de un sistema homogéneo, si yo esa solución la multiplico por una constante, sigue siendo solución. En consecuencia, queda determinado el módulo de cada uno de los u sub i. Entonces lo que hacemos es normalizarlo al vector u sub i. ¿Y cómo lo normalizamos? Dividiendo todas las componentes por la componente de mayor valor absoluto. Si repetimos ese procedimiento con cada una de las m frecuencias omega sub i, vamos a obtener todos los modos, que son las formas, las distintas formas de vibrar que tiene la estructura, de esa estructura que tiene m grados de libertad dinámico, ¿sí? Si yo ordeno todos esos modos en columnas, que es lo que yo he hecho aquí, fíjense que tengo esta phi en negrita y mayúscula, es la matriz modal. Luego cada este phi 1, phi 2 hasta phi sub m son los modos, fíjense que está en negrita y tiene solamente un subíndice. Y acá lo que tengo son las componentes de cada modo. En una columna tengo el modo 1, el modo 2 hasta el modo m. El subíndice hace referencia al modo y el superíndice a la componente del modo. Entonces sería la primera componente del modo 1, la segunda componente del modo 1 hasta la componente m del modo 1. ¿Está bien? Luego ahí hemos visto que los modos tienen una propiedad muy importante y que es la propiedad de ortogonalidad. Los modos no son ortogonales entre sí, o sea, no se cumple la ortogonalidad como se ve en el espacio euclido de vectores, ¿sí? Y dos vectores son ortogonales y el producto punto entre ellos es 0. Bueno, en este caso la ortogonalidad se da respecto a las matrices de masa y de rigidez. Y matemáticamente se expresa de esta forma. Si yo tengo un modo transpuesto, lo multiplico por la matriz de rigidez condensada y luego lo multiplico por otro modo, donde son distintos los modos, esto me da como resultado 0. Y lo mismo pasa con la matriz de masa. ¿Sí? Si I y J son iguales, lo que yo voy a obtener acá es la rigidez condensada y acá la masa condensada asociada al modo I. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, ahora les presento el práctico que nos va a servir de guía. Entonces vamos a leer el enunciado del práctico. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay una relación directa entre los modos con los desplazamientos de los grados de libertad que estábamos estudiando? Claro. Bueno, ahí vos me demostrás que no tuviste tiempo de leer o no. Sí, no, o no. Bueno, listo. Bueno, en esta clase vamos a ver todo. Descomposición modal. Vamos a ver para qué sirven los modos. Porque hasta acá vengo, digamos, siguiendo que estuve en la clase de Mauro, en la teórica que nos dio un lunes, pero bueno, me quedó eso colgado. ¿Para qué sirven los modos? Sí, listo. Bueno. Dejo avanzar entonces. Bien. Vamos a leer el práctico. El problema es que no tengo reloj. Porque, o sea, es larga la presentación, porque yo no tenía pensado dar descomposición modal
y Mauro me pidió que lo diera porque él no lo pudo dar. Entonces, bueno, vamos a ir un poco rápido, pero cualquier duda, me van parando, me van preguntando, e incluso estas notas, esta presentación yo la voy a subir y está todo lo que les hace falta saber de descomposición modal, ¿está bien? Bueno, vamos a leer el enunciado del práctico. Del práctico no, de este trabajo práctico viejo que me sirve de guía a mí para poder mostrarles todo lo que necesito que sepan. Necesitan aprender. Entonces dice así: dadas las estructuras mostradas en la figura 1, que son estas dos estructuras que están allí, la estructura es exactamente la misma, lo que cambia son las cargas. Fíjense que en la estructura A tengo una carga en la masa 2, mientras que la estructura B tengo cargas en ambas masas, ¿sí? Acá se ven las cargas. La carga 1, la carga 2, y acá tengo solamente una carga P. Bueno, están construidas de perfil IPN 120, acá están las propiedades de la selección, el material que es acero, las masas están en kilogramos, masa, y también se les da datos a los estados unitarios. O sea, yo cuando les subo el práctico, yo les voy a pedir que ustedes calculen los estados unitarios para que practiquen. En general, en los parciales se les da los estados unitarios. En general se les dan los estados unitarios. ¿Ven? Acá está el estado unitario 1 y el estado unitario 2. Entonces ustedes van a tener que ser capaces de los estados, a partir de los estados unitarios, poder inferir cuál es la matriz de rigidez condensada. Ya lo vamos a hacer. Entonces, se solicita, a partir de los estados unitarios de desplazamiento, trace los estados unitarios de esfuerzos. Luego el punto número 2. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir leyendo punto por punto, porque igual vamos a tener que volver, pues no nos vamos a acordar qué decía cada punto. Entonces dice, a partir de los estados unitarios de desplazamiento, trace los estados unitarios de esfuerzo. ¿Qué piensan ustedes que hay que hacer? Y tenemos que buscar en los grados de libertad, que estamos estudiando cuánto es la fuerza que está ahí asociada en ese estado unitario. Bueno. Y trazar el diagrama de momento, corte, flector. Bien. El problema ya nos está dando de datos los estados unitarios. Fíjense. Este estado unitario 1 que dice acá, dice EU1. Y acá dice EU2. Bueno, este es el estado unitario asociado al grado de libertad dinámico 1. Fíjense que en línea de trazo está la deformada. ¿Ven? El grado de libertad dinámico 1 se ha desplazado una unidad para arriba. Y el grado de libertad dinámico 2 está fijo acá, en 0. Y el resto de los grados de libertad, acá tengo un apoyo, tengo que respetar la condición de vínculo. Y acá también tengo otro apoyo, tengo que respetar la condición de vínculo. ¿Estamos? Entonces, yo acá tengo el estado deformado y tengo las fuerzas, ya me dan de datos las fuerzas que es necesario aplicarle a la estructura para mantener ese estado de deformación. Entonces, lo único que tengo que hacer es trazar los diagramas con esas reacciones y nada más. Y con el estado unitario 2 tengo que hacer lo mismo. Fíjense, tengo el grado de libertad dinámico 2 se desplazó una unidad y el grado de libertad dinámico 1 está en 0. Y el resto de los grados de libertad respetan las condiciones de vínculo originales de la estructura. Y entonces tengo las fuerzas acá que tengo que aplicarle a la estructura para mantener ese estado de deformación. ¿Está? Entonces vamos a venir acá y acá están trazados los diagramas. Este es el inciso número 1, y a partir de los estados unitarios, datos del problema, se trazan los diagramas de esfuerzo. Bueno, acá hay que trazar los diagramas, o sea, es trivial, vamos a decir, ¿no? A esta altura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Todos entienden lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos al punto número 2. Dice, para las cargas dadas, ¿qué carga dicen ustedes? ¿Qué carga? Acá están las cargas, miren. PDT, ¿qué es PDT? P0 por el seno de omega T. ¿Cuánto vale P0? 100 kilogramos fuerza. ¿Cuánto vale omega? Tanto. Y P1 y P2 para la estructura B. ¿Qué es P1 y P2? Estas cargas impulsivas triangulares que están acá. ¿Está?
Entonces, ¿qué dice? Dice, para las cargas dadas, arme el vector de cargas, la matriz de masa, la matriz de rigidez dinámica, o rigidez condensada, o sea, escriba las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema. Bueno, ¿qué dicen ustedes que hay que hacer? Primero tenemos que armar la matriz de masa Y la de K sub C, y la de K sub C. Bueno, a partir de, puede ser del concepto de flexibilidad, la inversa de... No, ya tenemos. A ver, ya tenemos. Bueno, sí, mirá, acá yo puse así, las ecuaciones del movimiento que gobiernan la dinámica del problema son estas que están acá. Fíjense que yo acá no usé la negrita, porque no puedo distinguir la negrita. Yo cuando lo hago en el pizarrón o escribo en el papel, le pongo dos rayitas para indicar que es una matriz, para no poner el corchete. Y después le hago este firulete acá abajo para indicar que es un vector, columna, vector, columna. Y acá ahora otra matriz, matriz y vector. Y estas son las condiciones iniciales. Fíjense, acá no está especificado, pero, a ver acá. Acá está, que las condiciones iniciales son cero. O sea, las condiciones iniciales del problema son cero. Entonces, tenemos, como masa tenemos M1 98, M2 49. Bueno, ¿qué tengo que poner acá entonces? hay que dividirlas por 1000. Ah, espérense que me hace lío acá, porque si me ha vencido la licencia del... Bueno, a ver, fíjense que estamos en el sistema, fíjense los datos, qué unidades tienen los datos. Tenemos kilogramos fuerza, centímetros y kilogramos masa. ¿Por cuánto había que dividir la masa en este caso? Era por la gravedad, no era por 1000. Por 1000 era cuando usábamos newton y milímetro. Sí, no tuve en cuenta los datos, me fui de derecha. Bueno, 981 creo que era. entonces tenemos 98 sobre 981. 0,09981. Nosotros en general ponemos 980 directamente. ¿Está bien? Entonces nos quedaría 0,1. ¿Está bien? Sí, Tendríamos 0 aquí, 0 aquí, y luego era 49, o sea 0,05. exactamente. ¿Está? Sí. Ahí está. ¿Y la matriz de rigidez condensada? ¿De dónde sacamos los datos? Del estado unitario tenemos. Las fuerzas serían los valores de K sub C. Bueno, díctenme cuáles serían las fuerzas. 6.085,38 sería ahí, profe. 38. Yo no distingo, así que no. ¿Pero te das cuenta de dónde lo saqué o no? Sí, de la fuerza asociada en el estado 1 asociada al desplazamiento 1 o al grado de libertad 1, perdón. Bien, está bien. Pero no veo el número de acá. Bueno, es 6.085,38. Y el elemento 2,1, el segundo elemento de la primera columna, ¿de dónde lo sacamos? También del estado 1, pero en la otra masa, en la que asumimos 0 ahora, o sea, Bueno, 867,81. bien, muy bien. Y entonces ahora vamos a ver el elemento 1,2.
¿De dónde lo saco y cuánto vale? Del estado 2, la fuerza asociada al grado de libertad 2 con desplazamiento 1. Bueno, ahí está mal. Sería con el desplazamiento cero, porque O también s- tiene que quedar simétrica la matriz, ¿verdad? Ah, sí, 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 es está verdad, bien. es Eso verdad, está bien. sí, O sí. sea, el razonamiento de la simetría está perfecto. Sí, sí, sí. Pero yendo al concepto de rigidez y cuando, o sea, la segunda columna ustedes la obtienen cuando al grado de libertad dinámico 2 le dan un valor 1 y el grado de libertad dinámico 1 le dan valor 0. Pero el primer elemento está asociado a la masa 1. Entonces este elemento que está acá, miren, este número que está acá, esta fuerza que está acá. ¿Ven el cursor ahí? Sí, 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 me apresuré. Entonces 867,81. Y este numerito de acá, 385,69. Listo. ¿Vamos? Ahí están los números. Bueno, luego me pide armar el vector de carga para los incisos A y B. Vamos a ver la figura acá. Y entonces ustedes me dicen cómo armo el vector de carga. A ver. En U1 para la parte izquierda, digamos, la estructura izquierda, U1 tiene que ser 0 y U2 el valor de... Estamos hablando del vector de carga, ¿no? Claro, o sea, el vector de carga asociado al desplazamiento al grado Sí, de libertad 1 es 0 sí. y Sería P1 de T. P1 de T del problema A vale 0. Y vale, P2 de T es el que está como vale dato P con de menos. T. Exacto. P0 por el seno de omega T. Sí. Bueno, y para la estructura de la derecha, P1 de T con signo negativo muy bien, y el P2 de muy T bien, tal cual como el muy anterior. bien. Bueno, ahí está. ¿Está? Acá está. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones diferenciales queda de esta forma que está acá. La matriz E no la conocemos para el caso de carga armónica. Y para el caso de carga impulsiva, el amortiguamiento siempre se desprecia. Ya saben por qué, o no saben por qué. Por la velocidad de aplicación de la carga. Sí, porque en general, uno está interesado en las máximas respuestas de la estructura de cargas impulsivas y en general se dan en los primeros ciclos para el cual el amortiguamiento prácticamente no tiene tiempo de actuar. Por eso es que, a ver, se puede calcular la respuesta obviamente de sistemas amortiguados a carga impulsiva, pero por simplicidad en este curso no se considera y solamente se considera el caso no amortiguado. ¿Estamos? Bueno, ahí están las dos ecuaciones diferenciales. Ahora tenemos que poder resolverlas. Yo les pregunto, estas ecuaciones diferenciales, ¿las puedo resolver por U sub 1 y U sub 2? ¿Qué ven ustedes acá? ¿Estas ecuaciones diferenciales están acopladas o desacopladas? Quiero decir, ¿U sub 1 y U sub 2 están separados o hay algo que los vincula? Estarían acoplados por la estructura misma. Están acoplados por la matriz de rigidez condensada. Fíjense que la matriz de masa es una matriz diagonal. Si nosotros lográramos que la matriz de rigidez fuera diagonal, que no tenga en la contradiagonal elementos, yo tendría dos ecuaciones diferenciales desacopladas, una para U sub 1 y otra para U sub 2. Pero el problema es que la matriz de rigidez, al ser llena, me acopla el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces ahora tengo que ver cómo lo desacoplo. Y ahora es que entran a jugar los modos. Bueno, el inciso 3 dice determinar modos y frecuencias
mediante ecuación característica y también dice mediante estodola. ¿Vieron estodola? No, ¿no es cierto? No, eso creo que lo vemos el lunes. Bueno, conmigo sería. Bueno, ya vamos a ver si tenemos tiempo. En general esta hora no se toma en el parcial, pero bueno, a lo mejor en el práctico, en algún práctico sí se les puede dar. Entonces, para determinar los modos, fíjense qué se hizo. K sub c menos omega cuadrado por m, se toma el determinante y se le llama a omega cuadrado, se lo llama lambda. Se desarrolla el polinomio, fíjense que el orden de la materia de rigidez es 2, que es el orden, es el número de filas y columnas linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, tenemos un polinomio cuadrático, calculamos las raíces y siempre las frecuencias se ordenan de modo que, fíjense esto, omega 1 sea menor que omega 2, menor que menor que omega m. Se ordenan de menor a mayor. ¿Está? Calculé la frecuencia como la raíz cuadrada del valor propio, de los dos valores propios que obtuve, el período 2pi sobre la frecuencia. Tengo los dos períodos. Período asociado al modo 1 y el asociado al modo 2. Luego, si quiero calcular el primer modo, lo que hago es reemplazar en la ecuación 3, en esta ecuación, reemplazo a omega, donde dice omega al cuadrado, reemplazo por omega 1. Entonces acá tendría U1. Entonces, lo que hacemos es darle un valor unitario a una de las componentes, como por ejemplo la componente número 1, y luego de la primera ecuación obtengo cuánto vale la segunda componente. Y el resultado es este que está acá, y entonces lo vamos a normalizar, de tal manera que la componente más grande sea 1. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por la componente en mayor valor absoluto. Entonces, tomo el valor absoluto de los dos componentes, la más grande es esta que hay acá, y entonces divido el vector por esa componente. No por la componente en valor absoluto, por esa componente, pero es la que tiene mayor valor absoluto. Entonces obtengo el modo 1 y el modo 2. Luego me pide graficar los modos. Bueno, para graficar los modos, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Para ello, los voy a remitir a que lean. No tenemos tiempo de poder analizar la correcta graficación de los modos. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, hay que respetar las condiciones de vínculo. Y luego, originalmente la estructura tenía un ángulo recto acá. ¿Ven que hay un ángulo recto entre la barra vertical y la horizontal? Bueno, cuando se deforma ese ángulo recto acá, fíjense que acá hace así y no puede salir para acá, porque ese ángulo dejaría de ser recto, ¿ves? Convertiría en un ángulo agudo. Entonces, este ángulo tiene que permanecer recto. Luego, cuando hace así para abajo, y ahí hace así, y ahí permanece el ángulo recto. Lo mismo acá. Entonces yo les recomiendo que lean estas notas, si no es que ya las han leído, sobre cómo graficar los modos, que surgieron a partir de una duda de un alumno que no sabía cómo graficar los modos. Entonces el doctor Breuer, con la facilidad que tiene para escribir notas, hizo unas notas que están hermosas y que se las recomiendo que las lean. Bien, el inciso 3, otra de las cosas que nos está pidiendo es que, luego de graficar los modos, tracemos los estados modales. ¿Saben qué son los estados modales? ¿Han visto qué son los estados modales? Personalmente no. ¿Y los otros chicos? No, Yo no. no, profe, no lo he visto. Bueno, así como el estado unitario es un estado de esfuerzos asociado al grado de libertad dinámico, en consideración,
igual a 1 y el resto igual a 0, o el estado de esfuerzo asociado a una de las columnas de la matriz de rigidez condensada. El estado modal es el estado de esfuerzo asociado a un modo. Es decir, el estado de esfuerzos de la estructura cuando ésta se deforma según el modo 1. Tendríamos el estado modal 1. Cuando yo lo deformo según el modo 2, tendré el estado modal 2. ¿Cómo podríamos hacer para obtener el estado de esfuerzo asociado al modo 1? Bueno, se hace de la siguiente forma. Miren. Chiqui, chiqui, chiqui. Acá está. Es una combinación lineal de las componentes del modo por los estados unitarios. Entonces, fíjense, lo que hacemos es, al estado unitario 1, multiplicarlo por la primera componente del modo 1. Recuerden, el subíndice es el modo, el superíndice es la componente del modo. Y a eso le voy a sumar la segunda componente del modo 1 multiplicado por el estado unitario 2. Eso nos da el estado modal 1. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago yo? Yo no sumo diagramas, porque a mí me resulta difícil sumar los diagramas. Hay gente que les resulta más fácil, hay personas que les resulta más fácil, a mí no. Yo lo que hago es, como yo tengo los estados unitarios y tengo las reacciones, y la fuerza para mantener ese estado, lo que hago es multiplicar todas esas fuerzas por el primer componente del modo 1. Y luego, tomo el estado unitario 2 y multiplico todas las fuerzas por la segunda componente del modo 1. Había una de las dos que era 1. Bueno, fíjense que la segunda componente es 1. O sea que esto no es más que el estado unitario 1. ¿Me entendieron? Y entonces ahí trazan los diagramas y dice el estado modal 1. Bueno, el estado modal 2 hago una combinación lineal de la componente del modo 2 por los estados unitarios. Listo, punto. Ahí está el estado modal 2. ¿Está? Bien, ahora vamos a entrar a ver lo que es descomposición modal. Porque el problema lo pide. Y entonces yo les voy a hacer un repaso teórico de lo que deberían haber visto en la clase que les subió el doctor Brewer. Entonces, ¿qué vimos nosotros hasta ahora? Hasta ahora hemos estudiado respuestas del sistema de múltiples grados de libertad dinámico en vibraciones libres, es decir, vibraciones que ocurren en ausencia de fuerzas externas o cuando hay una fuerza externa y la misma deja de variar, o se saca la fuerza externa, la estructura vibra libremente. ¿Está? La solución que se propuso, esa solución armónica que vimos, nos condujo a un problema de autovalores y autovectores, y que nos permitió introducir los conceptos de frecuencias naturales de vibrar y modos de vibrar. Estos conceptos son muy útiles, porque nos va a permitir encontrar la respuesta de la estructura cuando ésta se encuentra sometida a la acción de fuerzas externas, variables en el tiempo, sean armónicas, cargas armónicas o cargas impulsivas. ¿Y por qué son muy útiles los modos? Y porque tienen esa propiedad que ya vimos que es la propiedad de ortogonalidad y que se expresa de esta forma, que también ya vimos. Y que se conoce como la ortogonalidad respecto a la matriz de masa y a la matriz de rigidez. Bien. Yo acá, el problema pide demostrar que los modos son ortogonales respecto a la matriz de masa y rigidez. Bueno, yo acá hice un ejemplo con la matriz de masa. Entonces, ¿qué dice? El modo 1 transpuesto por la matriz de masa por el modo 2, donde I es distinto de J, y me dio 0. ¿Ven? Entonces, consideremos la siguiente viga, ¿sí? No está relacionada con el problema, pero nos va a servir para poder introducir el concepto de descomposición modal. ¿Sí? La técnica de descomposición modal. Consideremos esta viga en voladizo que tiene 3 grados de libertad dinámica, que son los desplazamientos de las 3 masas, ¿sí? La configuración deformada, ¿sí? En el problema dinámico está dada por este vector U, que tiene por componentes U sub 1, que es el desplazamiento de la masa 1, U sub 2, el desplazamiento de la masa 2, y U sub 3, el desplazamiento de la masa 3. A ver, lo vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Supongamos que en un instante dado de tiempo, esa estructura tiene esta configuración deformada, o que la estructura se deformó de esta forma, donde U sub 1 tiene este valor, U sub 2 este valor, y U sub 3 este valor. ¿Está? El vector asociado, que vimos anteriormente, U, que tiene U sub 1, U sub 2 y U sub 3, se puede expresar como una combinación lineal de estos 3 vectores. Este y este.
multiplicados por un factor mayor o menor que 1, que lo hemos llamado U sub 1, U sub 2 y U sub 3, que justamente son los desplazamientos de las masas. ¿Está? ¿Qué es E1, E2 y E3? Y bueno, E1 es un desplazamiento, una configuración deformada en la estructura donde el grado de libertad 1 se desplaza a 1 y los otros dos se desplazan 0. ¿Sí? Sería este estado acá, deformado, donde acá tendremos el valor 1. Luego, E sub 2 es un estado deformado donde el grado de libertad dinámico 2 se desplaza a 1, mientras que el grado de libertad dinámico 1 y el 3 están en 0. Y E sub 3, bueno, es una deformación donde el grado de libertad dinámico 3 se desplaza a 1 y los otros dos 0. ¿Está? Entonces, fíjense que yo acá tengo, bueno, y obviamente U sub 1 por E sub 1 nos va a quedar esto que yo he puesto aquí. Este vector donde tengo U sub 1, 0, 0, y sería este estado de deformación. Luego, este estado de deformación dado por este vector 0, U sub 2, 0, es este que está acá. Y lo mismo para E3. ¿Está bien? Entonces yo sumo estas tres configuraciones deformadas y llego a esta configuración que está acá. O sea, es decir que cualquier configuración deformada yo la puedo expresar como una combinación lineal de estos tres vectores, que es la base canónica, que es una base, la base más simple de este espacio tridimensional, o sea, de R3, digamos. Ahora bien, yo puedo usar como base, así como puedo usar como base estos tres vectores, E1, E2 y E3, yo podría usar como base los modos. ¿Está bien? En vez de acá tener E1, E2 y E3, yo puedo poner los modos. Pongo el modo 1, el modo 2 y el modo 3. Y estos coeficientes de la combinación lineal son unos coeficientes particulares que se conocen como coordenadas normales de la estructura. Son un tipo de coordenadas generalizadas que se llaman coordenadas normales. Y entonces, escrito esto en forma un poco más resumida, nos va a quedar que el vector U va a ser igual a Q sub 1 por el modo 1, más Q sub 2 por el modo 2, más Q sub 3 por el modo 3. O lo que es lo mismo, una sumatoria de igual a 1 hasta 3 de Q sub i por phi sub i. O matricialmente tenemos el vector U, que es igual a esta matriz, que es la matriz modal, por el vector Q, de coordenadas normales. Entonces, fíjense que esta matriz modal es una matriz de transformación de coordenadas que me va a pasar de coordenadas generalizadas o normales a coordenadas físicas o geométricas de la estructura. ¿Está? Y entonces, mediante esta ecuación 8, nosotros vamos a reemplazar esta ecuación 8 en este sistema de ecuaciones diferenciales de movimiento. ¿Sí? Partimos de este sistema de ecuaciones 9 y vamos a introducir las coordenadas normales, que habíamos dicho que U era igual a la matriz modal por Q. O sea, las coordenadas Q en general no tienen una interpretación física. Hay ciertos problemas que sí se les puede dar una interpretación física, en otros no. En este caso, el problema que estamos viendo no se les puede dar una interpretación física. ¿Sí? Son unas coordenadas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a derivar esta expresión respecto al tiempo. La matriz modal no es una función del tiempo. O sea, los modos son formas, una forma de deformarse de la estructura, una forma particular de deformarse. Y eso no es una función del tiempo. Lo que es una función del tiempo es esta coordenada Q. Esta coordenada Q es una función del tiempo. Entonces tengo un vector que es función del tiempo. Entonces, si yo derivo el tiempo, hago U punto, tendré que hacer Q punto, el vector, derivado cada una de las componentes respecto al tiempo.
y luego lo vuelvo a derivar respecto al tiempo, tengo U sub 2 puntos, entonces tendré que tener Q derivado a veces respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación, estas tres ecuaciones acá. Y entonces donde dice U2 puntos, voy a reemplazar, que sería acá, la matriz modal por Q2 puntos. Donde dice U punto, voy a reemplazar por la matriz modal por Q punto, acá. Y lo mismo donde dice U, voy a reemplazar por la matriz modal por Q. Y luego voy a premultiplicar a ambos lados de la igualdad, o miembro a miembro, por la matriz modal transpuesta. Es decir, si la matriz modal tenía los modos en columna, la matriz modal transpuesta tiene los modos en fila. Y llego a esta ecuación que está acá. Entonces, una ecuación genérica, si yo hiciera todas las multiplicaciones y escribo una ecuación genérica, una cualquiera, se escribe de esta forma, o sea, se obtiene de esta forma esa ecuación genérica. Dice una sumatoria de j igual a 1 hasta n. En el caso nuestro sería de j1 hasta ¿cuánto? ¿Cuántos modos tengo yo? Hasta 3. En la viga en voladizo hasta 3. Hasta 3 en la viga en voladizo. ¿Y el problema que tenemos entre manos? 2. Hasta 2. Entonces tendríamos phi sub i por la matriz masa por phi sub j por q sub j 2 puntos. ¿Está? Entonces hay una sumatoria de j igual a 1 hasta 2. Y si esta, por ejemplo, sea la ecuación 1, entonces i va a valer 1 y j lo va a variar de 1 hasta 2. O sea que tendríamos dos términos acá, dos términos acá, dos términos acá, y acá sería solamente un término, que sería el modo 1 transpuesto por el vector de cargas. Bueno, ¿qué pasa ahora? Por ortogonalidad, vamos a suponer, y acá es una suposición, ¿sí? O sea, no conocemos la matriz de amortiguamiento. Bueno, pero tenemos que definir qué pasa con la matriz de amortiguamiento. Bueno, entonces lo que se hace es suponer que la matriz de amortiguamiento también es ortogonal. Si la conociéramos, se supone que la matriz de amortiguamiento es ortogonal a los modos. ¿Sí? O que los modos son ortogonales respecto a la matriz de amortiguamiento. Y entonces se va a cumplir estas tres igualdades que están acá. ¿Sí? Por ortogonalidad. Y entonces el sistema de ecuaciones diferenciales va a quedar desacoplado. Porque de estos dos términos, para j igual a 1 y para j igual a 2, cuando i valía 1, solamente va a ser distinto de 0 cuando i sea igual a j. Y entonces nos va a quedar esto que está acá, esta ecuación que está acá. ¿Ven? Y entonces se lo va a llamar al producto del modo i transpuesto por la matriz de masa por el modo i, se lo llama mi rayita, y se llama masa generalizada asociada al modo i. C sub i, que es el modo i transpuesto por la matriz de amortiguamiento por el modo i, que es igual a 2 omega i por mi por zeta i. ¿Sí? Esto también es una definición. Si ustedes se fijan en sistemas de un grado de libertad dinámico, C era igual a 2 omega por m por zeta. ¿Sí? Se dice que el sistema tiene amortiguamiento clásico, cuando uno define al C sub i raya de esta forma que está acá. ¿Está? Es un modelo de amortiguamiento. Luego se va a llamar al producto del modo transpuesto por la matriz de rigidez condensada por el mismo modo, rigidez generalizada asociada al modo I. Y se lo denota como K sub I raya. Y luego se lo llama Q sub I mayúscula al producto del modo I transpuesto por el vector de carga. Se llama carga generalizada asociada al modo I. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo acá no lo puse. Pero lo que va a suceder es que voy a tener la matriz de masa, donde voy a tener en la diagonal principal M1 raya, M2 raya, multiplicada por, fíjense cómo queda acá, por acá, por Q2 puntos. Yo voy a tener
M1 raya, M2 raya 0, 0, y acá voy a tener Q1, 2 puntos, Q2, 2 puntos. Más, voy a tener C sub 1 raya, C sub 2 raya, 0, 0, Q1 punto, Q2 punto. Más, otra matriz, que es la matriz de rigidez generalizada, que voy a tener K1 raya, 0, 0, K2 raya, Q1, Q2, igual a, y el vector de carga que va a ser Q1, Q2. ¿Está? Y entonces lo que sucede es que se desacopla el sistema de ecuaciones diferenciales, queda desacoplado. Y queda un sistema de ecuaciones desacoplado de esta forma. ¿Sí? Tengo MI raya por QI 2 puntos, más CI raya por QI puntos, más KI raya por QI igual a QI. Para I igual a 1, 2, 3, como tantos grados de libertad dinámico tengo. En este caso, para la viga son 3, para el caso de la estructura en L son 2. ¿Está? Y entonces, ¿ustedes saben resolver esta ecuación diferencial, la 11? Sí, profe, la que ya habíamos estudiado antes. Claro, sistema de un grado de libertad dinámico. Entonces, fíjense, como los modos satisfacen la ecuación de vibraciones libres, yo si pongo el modo I, acá tengo el modo I al cuadrado por M, esta es la ecuación de vibraciones libres, ¿está bien? Si yo multiplico miembro a miembro por el modo I transpuesto, ¿qué sucede? Este término de la izquierda es la rigidez generalizada asociada al modo I, y este producto que está acá es la masa generalizada asociada al modo I. En consecuencia, ¿qué sucede? Sucede que esta ecuación diferencial se corresponde con un sistema de un grado de libertad dinámico cuya frecuencia es la frecuencia del modo 1 y cuya rigidez es la rigidez asociada al modo 1 y cuya masa es la masa asociada al modo 1. ¿Está bien? O sea, es un oscilador, como el que habíamos visto acá, este que está acá, donde en vez de U tengo Q, la coordenada generalizada asociada al modo 1. Acá tengo la carga generalizada asociada al modo 1, por ejemplo. Acá tengo el K1 raya, el C1 raya y acá tengo el M1 raya. Y tengo tantos osciladores como estos como grado de libertad dinámico tengo. Entonces, esto es importante desde el punto de vista operativo de la parte práctica. Bueno, como les decía, fíjense, es decir, que la ecuación 11, es decir, esta ecuación que está acá, corresponde a un oscilador simple de masa MI, rigidez KI, cuya frecuencia natural omega I se corresponde a la del modo I. ¿Está? Luego, como la matriz de masa es diagonal, fíjense que hacer este producto que está acá, este producto, para obtener la rigidez K sub I raya, hay que multiplicar el modo I transpuesto por una matriz que está llena. ¿Está? O sea, no es muy práctico. En cambio, la matriz de masa es diagonal. Hacer la matriz de masa diagonal, obtener la rigidez, la masa generalizada es muy fácil. Se hace una sumatoria en R de MR por phi sub I R al cuadrado. Y una vez que calculan la masa MI raya, a partir de esta ecuación 12 pueden obtener K sub I raya, sin tener que hacer la multiplicación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Una vez que ustedes resuelven, Profe, ¿puedes repetir eso último que dijo? bueno, fíjate que vos para obtener la rigidez K sub I raya, para obtener, por ejemplo, esta ecuación 11, si les pidiera, porque se le está pidiendo, en realidad se les pide resolver la ecuación, digamos, aplicar descomposición modal y obtener, por ejemplo, el desplazamiento de cada una de las masas. Bueno, si ustedes quisieran obtener MI raya, KI raya, y escribir esta ecuación para cada uno de los modos,
tienen que obtener cada una de estas constantes, K y raya, C y raya, M y raya. Se obtienen de esta forma que está acá. Bueno, la matriz de masa es diagonal, pero la matriz de rigidez es una matriz llena, K sub C, es una matriz de 2 por 2. Entonces ustedes tienen que multiplicar, por ejemplo, para obtener K1 raya, tienen que hacer el modo 1 transpuesto, que lo escriben como una fila sería la primera componente del modo 1, la segunda componente del modo 1. La matriz de rigidez condensada de 2 por 2 y luego el modo 1 así en columna. Y tienen que multiplicar eso, porque K y raya es un escalar. Bueno, en vez de hacer eso, como la matriz de masa es diagonal, la multiplicación es más fácil y se hace de esta forma que está acá. Esta es la ecuación para obtener el M y raya. Suponiendo el sistema de 2 por 2 que tenemos nosotros, hace una sumatoria de R igual a 1 hasta 2 de MR por phi sub IR al cuadrado. Entonces, si acá quieren la masa generalizada, o sea, el modo 1, acá tienen que usar el modo 1. Entonces van a hacer M1 por la primer componente del modo 1 al cuadrado, más M2 por la segunda componente del modo 1 al cuadrado. Listo, tienen M1. Luego, como ya, o sea, como paso previo, hay que haber calculado modos y frecuencias. Ustedes ya tienen la frecuencia 1, o es dato del problema, depende. Entonces, con la frecuencia 1 al cuadrado, multiplicado por M1, calculan K1. Y no tienen que hacer ese producto con la matriz llena, que es más laborioso. Ahí cerró toda la idea, profe. Bueno, fíjense, una vez que ustedes resuelven estas ecuaciones 11, por ejemplo, para un sistema de 2 grados de libertad dinámico, van a tener que resolverlas 2 veces, para obtener Q1 y para obtener Q2. En este caso, fíjense, es un sistema, este es otro sistema, es un ejemplo, para que se vea operativamente cómo se obtiene la respuesta física. Fíjense que es una viga en voladizo, pero ahora está parada, es una columna, puede ser una columna de alumbrado, o una columna, un poste de alta tensión, lo que sea. Entonces tienen 3 grados de libertad dinámico. Entonces la respuesta física, U sub 1 de t, U sub 2 de t y U sub 3 de t, se obtiene de esta forma, haciendo una combinación lineal del modo 1 por Q sub 1 de t, más el modo 2 por Q sub 2 de t, más el modo 3 por Q sub 3 de t. Se obtiene de la ecuación 8 acá, esta ecuación. Esta ecuación, una vez que obtienen los Q, para obtener los U, tienen que hacer esto que está acá. Si quieren obtener U sub 1, ¿qué hacen? Dicen, U sub 1 de t es igual a Q sub 1 de t por la primera componente del modo 1, más Q sub 2 de t por la primera componente del modo 2, más Q sub 3 de t por la primera componente del modo 3. Bueno, desde el punto de vista más gráfico es esto que está acá. ¿Ven? Fíjense, primer componente del modo 1 por Q sub 1, más la primera componente del modo 2 por Q sub 2, más la primera componente del modo 3 por Q sub 3. Bueno, y fíjense que cada una de estas columnitas de un grado de libertad dinámico que se intentaron representar acá, están asociadas a cada una de estas ecuaciones diferenciales que están acá. Donde fíjense que yo tengo omega 1, omega 2, omega 3. Y fíjense que yo le he dibujado de una determinada longitud a esta, de una longitud más cortita a esta, la barra en voladizo, y una longitud más cortita a esta. Eso es a propósito. ¿Por qué? Porque omega 1 es más chica que omega 2. Y omega 2 es más chica que omega 3, la frecuencia. Y eso está asociado a una rigidez cada vez mayor, porque oscila con una frecuencia más grande. Y entonces yo se los quise demostrar gráficamente como algo más cortito. ¿Sí? Si ustedes tienen... ¿Dónde está la regla? Acá. Si yo hago oscilar a esto así, tiene una frecuencia. Si yo lo acorto, tiene una frecuencia más grande. Y si yo lo acorto más, tiene una frecuencia más grande. Esa fue la idea de poner una viga en voladizo con una masa de una determinada longitud, más cortita y más cortita. ¿Está? En consecuencia, los Q
estos Q son más importantes que esto y más importantes que esto. O sea, la importancia de los Q en amplitud, en magnitud, se va haciendo cada vez menor a medida que aumenta la frecuencia, salvo que tenga una carga que justo le esté pegando a una frecuencia en particular. Y entonces va a excitar, por ejemplo, si tengo una carga que tiene una frecuencia próxima a la frecuencia 2, y bueno, va a excitar más el modo 2 que el modo 1 y el modo 3. ¿Está? Si el problema tiene condiciones iniciales, ustedes tendrán que resolver esta ecuación 11 para cada modo con condiciones iniciales en Q, no en U. Bueno, para obtener esas condiciones iniciales tienen que utilizar estas ecuaciones 14 que están acá. Para obtener el QI 0, condiciones iniciales asociadas a la coordenada generalizada I, y el QI punto 0. Se obtiene de esta forma. Donde este sería el modo traspuesto, la matriz de masa, y acá tengo el vector de condiciones iniciales de la estructura. Y acá tengo el vector de velocidades iniciales de la estructura. Y acá tengo la masa generalizada asociada al modo I, y acá también. Bueno, ¿qué hora es? Tic. Aquí 15 minutos. Vamos a ver las cuentas ahora. Vamos a ver las cuentas. Fíjense lo que yo hice acá. Quise, bueno, a ver qué me pide el inciso 4. Tiqui, 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 tiqui. Dice, muestre que los modos son ortogonales respecto a la matriz de masa y la matriz de rigidez. Bueno, ya lo hicimos. Les mostré con un modo con la matriz de masa. Obtenga las ecuaciones diferenciales desacopladas. Bueno, cuando me dice eso, y plantear los osciladores simples en cada caso. Bueno, lo que yo tengo que obtener es obtener esa ecuación 11 para cada uno de los dos modos. Y entonces para eso tuve que obtener MI raya para los dos modos. Entonces fíjense que yo hice la cuenta, fíjense, la primera componente, ahora esta sería la masa 1 por la primer componente del modo 1 al cuadrado, más la masa 2 por la segunda componente del modo 1 al cuadrado, obtengo M1 raya. Y de la misma forma, obtengo M2 raya, que es la masa 1 por la primer componente del modo 2 al cuadrado, más la masa 2 por la segunda componente del modo 2 al cuadrado. Y ahí obtengo M2 raya. Como yo ya calculé las frecuencias del modo 1 y el modo 2, puedo hacer esta cuenta que está acá. K sub i raya igual a omega i al cuadrado por m i raya. Y ahí obtengo cuánto vale K1 y cuánto vale K2. Luego el problema me da de datos cuánto vale zeta i, el factor de amortiguamiento modal asociado al modo 1 y al modo 2. Y así obtengo cuánto vale C1 y cuánto vale C2, que es la constante de amortiguamiento del amortiguador asociado al modo 1 o al modo 2. Profe, los omega Sí. sub i son los que sacamos de cuando calculábamos los autovalores y autovectores. Correcto. Bien. Y luego tengo que calcular KI, que se calcula haciendo el modo I transpuesto por el vector de carga. Bueno, para calcular el Q1, todo esto es para, fíjense, vamos a volver acá al enunciado. Todo esto es para los dos tipos de estructuras, para esta estructura y para esta estructura, ¿está bien? Ahora lo estamos haciendo para la estructura que está sometida a la carga armónica. ¿Ven? Fíjense que el vector de carga, como tengo el modo 1 transpuesto, ahí está la T de transpuesto, se escribe como un vector fila. Y el vector P es un vector columna. Y entonces hago el producto. Me da este resultado. Luego hago lo mismo con Q2, donde ahora tengo que poner el modo 2 transpuesto por el vector
P y me da este otro resultado. Entonces ya ahora puedo escribir las dos ecuaciones diferenciales de los osciladores simples asociados a las coordenadas generalizadas 1 y 2. Y luego para la estructura de la derecha, donde lo único que cambia son las cargas. ¿Sí? Tengo la carga triangular, bueno, tengo que hacer el producto en modo 1 por el vector de carga, me da este resultado, y para el Q2 lo mismo, lo más que tengo el modo 2 transpuesto. Y acá está el resultado. ¿Ven? Todo paso a paso. Les pido disculpas que no lo pude pasar en limpio, pero me llevaría un tiempo infinito, porque pasar esto en limpio es mucho trabajo, muy laborioso. Lo iré haciendo con el pasar del tiempo para próximos dictados, pero bueno, lo que traté es de darle bastante contraste a la hoja para que se vea bien. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. Sí, profe, sin problemas. Bueno. Entonces, ¿ahora qué pasa? El inciso 5. A ver si yo lo tengo acá el enunciado. No, no lo tengo. Tengo que volver para atrás. Dice, resolver el caso A, es decir, este acá de la izquierda, resolver el caso A considerando solo el primer modo, escuchen bien, solo el primer modo, y luego considerando los dos modos. Es decir, obtener la respuesta, es decir, cuánto vale U sub 1 de t, cuánto vale U sub 2 de t, considerando un modo y luego dos modos. Y entonces, ¿qué dice? El inciso A dice, dar el valor del momento flector máximo de la estructura y de la reacción vertical en el apoyo B, considerando solo el primer modo. Y luego dice, dar el valor del momento flector en el punto A de la estructura y de la reacción vertical en el vínculo B para, en un instante de tiempo t igual a 1.5 veces el periodo 2, es decir, una vez y medio el periodo 2, considerando los dos modos. Bueno. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver estas ecuaciones diferenciales como punto de partida. Entonces, Q sub 1 de t, fíjense que esta respuesta es la que ustedes vieron, bueno, para condiciones iniciales nulas, es la respuesta en régimen, no estoy incluyendo acá el transitorio, es la respuesta en régimen, ¿está? La respuesta en régimen para la coordenada generalizada 1, ¿sí? Sometida a esta carga que está acá. Entonces, ¿qué decimos? Q sub 1 de t es ρ1 por el seno de omega por t menos tita 1. ¿Sí? El ángulo de fase. Entonces tenemos que ρ1 es Q sub 1 raya. Fíjense, ¿qué es? A ver, díganme, ¿cuánto vale Q sub 1? Este Q sub 1 que está acá. 331,08 creo que. No, estamos resolviendo estas ecuaciones diferenciales que está acá. Ah, 100. 100. 100. Muy bien. Q sub 1 vale 100. K1, ¿cuánto vale? K1 raya. De acá. A ver, si se dan cuenta. Estas ecuaciones que están acá. 262. Este número que está acá. Muy bien. 262,9061. Bien. Y el gamma 1. El gamma 1 lo calculan de esta forma que está acá. Donde el beta 1, ¿cómo lo calculan el beta 1? La relación de la frecuencia natural del modo, de la natural de la estructura y la del modo, la de la carga. Bien.
esta relación que está acá. ¿Está bien? Y entonces calculen el beta 1, calculen el tita 1 y calculen el gamma 1. Y con eso pueden calcular cuánto vale el rho 1. Y entonces aquí tienen la respuesta Q sub 1 de t. La respuesta a la coordenada generalizada 1 de t. Lo mismo van a hacer para Q sub 2 de t. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, el beta 2 y la frecuencia de la excitación sobre la frecuencia asociada al modo 2. Calculan el gamma 2, el tita 2, el beta 2 y el rho 2. ¿Cuánto vale Q sub 2? ¿Cuánto vale Q sub 2? Mayúscula. ¿Vale? 31. 31,08. Y así obtienen cuánto vale Q sub 2 de t. Luego, para obtener la respuesta de la masa 2, es decir, el U sub 2 de t, considerando los dos modos, se hace de esta forma que está acá. Segunda componente del modo 1 por Q sub 1 de t, más segunda componente del modo 2 por Q sub 2 de t. ¿Sí? Si no se acuerdan, vienen acá. ¿Sí? Q sub 2 se obtiene como Q sub 1 por phi sub 1, 2, más Q sub 2 por phi sub 2, 2. Ya está. Ahí está. Tienen que hacer la combinación lineal de las componentes del modo por los Q que obtuvieron antes. ¿Qué pasa si me dice solamente considere el primer modo? ¿Qué tengo que hacer? No tener en cuenta todos los esfuerzos asociados al segundo modo. O sea, sería el phi sub 1 completo por el Q sub 1 de t. Claro. El segundo término no entraría. ¿Cómo? Que el segundo término El en ese segundo término no entraría. Este término, que está asociado al modo 2, lo tengo que tachar. Y solamente me quedo con la primera parte, que sería esta primera parte que está acá. ¿Está? La segunda parte la dejamos de lado. Eso está bien. Y bueno, habrá que ver, fíjense, que la amplitud esta, fíjense la amplitud asociada al modo 1 y la amplitud asociada al modo 2 es mucho más chiquita, ¿ven? Porque el modo 2 es más rígido que el modo 1. Bueno, y con la masa 2 pasa lo mismo, ¿está bien? Si tengo que obtener usando los dos modos la respuesta, tengo que hacer la segunda componente. Ah, acá me parece que yo me equivoqué recién, que les mostré que no es. Bueno, el problema pide obtener la respuesta de ambas masas considerando los dos modos y solamente el primer modo, ¿está bien? Bueno, en los dos casos, fíjense en este caso, peor aún, la respuesta de la masa 2, el número este, fíjense que es mucho más grande que este. Entonces, tranquilamente uno podría despreciar el modo 2. Salvo, como les digo, que la frecuencia de la excitación esté próxima al modo, a la frecuencia 2. ¿Alguien preguntó algo? No, bueno, ¿qué hora es? Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya terminamos. Luego, eh, luego, el problema pide calcular el momento flector máximo en la estructura considerando el aporte. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, me parece que sí. Bueno. Calcular el momento flector máximo en la estructura considerando el aporte del primer modo solamente. Bueno, esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer de dos formas. Aquí está hecho solamente
utilizando el estado modal. Fíjense, acá se ha hecho haciendo lo siguiente. Haciendo Q sub 1 de t por los esfuerzos asociados al módulo 1, que es el estado modal 1, más Q sub 2 por el estado modal 2. Como me pide solamente el primer modo, despreciamos este segundo término que está acá. ¿Tá? Otra forma de hacerlo, y presten atención, es hacer una combinación lineal de U sub 1 por el estado, U sub 1 de t por el estado unitario 1, más U sub 2 de t por el estado unitario 2. Pero como me pide solamente considerando el modo 1, ¿qué tengo que hacer? A U sub 1 de t y a U sub 2 de t lo tengo que expresar o escribir en términos de modo 1 nada más. Es decir, solamente esta parte de U sub 2 y esta parte de U sub 1. Entonces, cuando me piden el esfuerzo en algún punto usando solamente el primer modo, en general conviene escribirlo de esta forma. Usar el estado modal y usar el Q sub 1 de t. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como me pide el momento flector máximo en la estructura, considerando solamente el primer modo, lo que tengo que hacer es venir y buscar el estado modal 1. Busco el estado modal 1, que es este, y veo dónde el momento flector es máximo. Y entonces el momento flector es máximo acá. Fíjense el valor que tiene, 37.624,5. Entonces venimos acá, tiqui, 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 tiqui. Acá está, 37.624,5 por Q sub 1 de t. Y entonces el máximo es justamente la amplitud. Entonces el momento flector máximo es el resultado de multiplicar el momento flector máximo asociado al estado modal 1 por la amplitud del Q sub 1 de t. ¿Sí? De igual forma se procede para el cálculo de la reacción de apoyo en B. ¿Está? Bueno. Y en el caso del inciso... bueno, y después el inciso B decía determinar el momento flector en A y la reacción en B, usando los dos modos y evaluar las expresiones en el instante, para un instante de tiempo dado. Lo que hay que hacer es evaluar el momento flector en ese instante de tiempo y la reacción en ese otro instante de tiempo. ¿Está bien? Porque ¿qué pasa acá? Como tengo amortiguamiento en ambos modos, fíjense que Q sub 1 y Q sub 2 tienen ángulos de fase distintos. Entonces yo voy a tener vectores, si bien ambos giran a la misma frecuencia, están desfasados uno del otro. ¿Tá? Entonces son dos vectores que van girando así. Y entonces los máximos de cada uno de los vectores se dan en tiempos distintos. Entonces lo que tengo que hacer es sumarlos vectorialmente, obtener un único vector, y esa es la amplitud máxima. Para no hacer todo ese lío, lo que pide acá es determinar el momento flector usando los dos modos en un instante de tiempo dado. ¿Está? Bueno. Y por último, el inciso 6, hacemos esto y cortamos. El inciso 6 dice resolver el caso B. Bueno, lo mismo, considerando el primer modo y el segundo modo. Y entonces dice dar el valor del desplazamiento de la masa 1 en un instante de tiempo dado. Bueno, hay que evaluar considerando dos modos. Y luego dar el momento flector máximo de la estructura considerando el primer modo. Bueno, y utilizando las tablas del apunte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuerden, bueno, ustedes tienen que resolver estas ecuaciones diferenciales que están aquí. ¿Sí? La solución a estas ecuaciones diferenciales están tabuladas. Bueno, y estas son las respuestas. ¿Sí? Para Q1 tiene tres partes la solución. Una parte que va entre 0 y t sub 0. Luego otra parte que es entre t sub 0 y 2t sub 0. Hay que ver bien que es t sub 0. Yo
Lo que le puse de dato es este tiempo, T sub D, el tiempo característico, que para la tabla se le llama 2T sub 0. Entonces, cuando reemplacen T sub 0 acá, van a tener que tomar el tiempo que yo les doy de dato y dividirlo por 2. ¿Está? Hay que tener cuidado con eso. Y entonces la respuesta tiene 3 partes. Entonces, para Q sub 1 y para Q sub 2 tiene 3 partes la respuesta. ¿Está? Y entonces lo que van a tener que hacer es determinar, usando solamente un modo, como pide el problema, con el tiempo característico y el periodo del modo 1, entrar a esta tabla y calcular el factor de amplificación dinámico. ¿Está? Luego van a multiplicar la amplitud de la carga dividido la rigidez, eso le da la respuesta estática, multiplicado por el factor de amplificación dinámico y obtienen la máxima respuesta. Eso lo multiplican por el máximo momento flector asociado al modo 1 y tienen el máximo momento flector para que la carga impulsiva. Esto lo van a tener que hacer para el práctico. Yo les voy a subir un problema que sea de este tipo para que tengan que trabajar con esto. Ustedes, cualquier duda que tengan, me van a poder consultar. Me pueden consultar por WhatsApp o en el horario de consulta me avisen y yo me conecto. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces eso es todo lo que tenía para contarles la clase de hoy. Voy a ver si en lo que queda del día puedo preparar el práctico y subírselo, si no será mañana en la mañana. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el lunes para la última clase teórica. ¿Sí? Ya queda la última clase teórica, el repaso y después ya viene el parcial. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Hay mucho para procesar, profe. Hay mucho para procesar y pensar. Sí. Yo les voy a subir esta presentación y traten ustedes de hacer lo que yo les dije que hay que hacer en el último inciso, sobre todo, que es el que no se los he presentado acá. ¿Está bien? Traten de hacer este inciso que está acá, el inciso 6. Trátenlo de hacer, cualquier duda me consultan. Bueno, profe. Estamos. Bueno, chicos, hasta la próxima clase. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao.